Dios les bendiga, queridos hermanos, en este precioso día. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios es bueno, misericordioso y compasivo, hermanos. Si estamos aquí en este lugar, es porque su mano no se ha cortado para guardarnos. Amén. Su mano no se ha cortado para levantarnos, para bendecirnos. Su mano de gracia ha estado con nosotros, hermanos, en todo momento, en toda esta semana. Hay algunos momentos en los cuales nosotros quizás nos hemos distraído un poco en ese sentido. Dios siempre ha estado ahí cuidándonos, hermanos. Cuando nosotros estamos dormidos, un poco inconsciente de lo que pasa a nuestro alrededor, la mano de Dios está ahí con nosotros, amén. Y eso se debe única y exclusivamente, hermanos, no que nosotros seamos buenos, ¿verdad? No porque nosotros, hermanos, seamos inteligentes, ¿no? Sino que es su fidelidad, dice la palabra. Es por su fidelidad, la fidelidad de sus promesas, que la mano de Dios está ahí con usted y conmigo. Voy a invitarles a que pongamos este tiempo en oración, hermanos, y podamos aprender, escuchar la voz de Dios en este día para aplicarla a nuestras vidas. Padre, venimos delante de ti, Señor, en este tiempo. Un grupo de tus hijos, Señor, que nos reunimos en este santo lugar para adorarte, para bendecirte, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de hablar de tus maravillas, Señor, de poder contribuir para la gloria de tu nombre, Señor, de poder expresar con testimonio, Señor, lo bueno, lo grande que eres tú, Señor, para nosotros. Gracias, Padre, porque, como dice tu palabra, Señor, nunca va a haber un cese, Señor, de alabanza, de agradecimiento, Señor, para ti, incluso si nosotros callásemos, dice Juan el Bautista, Señor, las piedras hablarían, Señor. Eso mismo dijo el Señor Jesús. Así que te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, nos das el privilegio de poder exaltar tu nombre, Señor, con nuestra vida, con nuestros labios, Señor, con nuestro ser. Y en esta hora, Padre, pedimos tu dirección, Señor, para que al abrir las Escrituras, Señor, nos sea dada palabra de Dios, Señor, a cada uno de nosotros que queremos escuchar tu voz, que queremos ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo en la palabra, Señor, que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones, Señor, que nos infunda, Señor, esa fe que nosotros necesitamos, Padre, y a la misma vez que desafíe nuestras vidas, Señor, para seguir creciendo en santificación a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, que la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén, gloria a Dios. Queridos hermanos, si yo les preguntara a alguno de los hermanos o a cualquiera de los que nos encontramos aquí, cuál es la historia más popular de la Biblia, sí, sobre todo en el Antiguo Testamento, yo estoy seguro que entre las muchas historias que son conocidas y se nos enseñan a los niños, ¿verdad? Desde la escuela dominical es aquella historia de David y Goliat, ¿verdad? Una historia muy conocida, el pequeñito venciendo al gigante, ¿se acuerdan ustedes? Pero si yo le digo, hermanos, si yo le pregunto, ¿cuál es el mensaje que deja esa historia? ¿Qué me diría usted? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué extraemos nosotros de esa historia, de la historia de David y Goliat? ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esa historia? Yo, hermanos, he estado revisando en la internet algunos famosos predicadores, muchos predicadores populares, y he estado tratando de ver cuál es el énfasis en la enseñanza que hacen ellos, hermano, y me he dado cuenta que muchos de ellos, el énfasis de lo que aprenden ellos de toda enseñanza es que cómo enfrentar tus gigantes, oiga eso, cómo enfrentar a tus gigantes, ese es uno de los puntos claves que entienden ellos, es lo que enseña toda esta escritura del capítulo de Primera de Samuel, capítulo 17. Otra de las enseñanzas que he visto, así como a grandes rasgos que ellos aprenden o que ellos enseñan, es que debemos aprender a ser valientes como David. Esa es otra de las enseñanzas que también he visto que se saca de ahí. Y otra es cómo tener más fe, más confianza en el Señor, así como lo hizo David en los momentos difíciles. Pero mire, hermano, yo quiero decirle que hoy yo vengo a cuestionar esta interpretación popular, ¿no? Yo quiero que nosotros veamos y tratemos de ver por las Escrituras cuál es el centro de la enseñanza de todas estas cosas, porque el problema, hermanos, no es que nunca, ¿verdad? El propósito principal del capítulo fuese esa enseñanza de ver a David como el héroe del pasaje, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que David es el héroe del pasaje, entonces todo estaría desarrollado o todo estaría, hermanos, digamos nosotros, concluido en ese pasaje. El que se lleva el mérito, ¿no? El que hizo todo lo que está ahí, ¿verdad? Fue David, y nosotros sabemos que no fue por David, amén.
sino que hay alguien detrás de David, ¿verdad? Que está en control de todo lo que está pasando ahí, es lo que vamos a ir viendo poco a poco en este pasaje bíblico. Entonces, yo quiero que nosotros nos preguntemos si ya hemos dado lectura a este pasaje bíblico al inicio del servicio, del culto, ¿verdad? Quiero que nos preguntemos por qué el Espíritu Santo dedicó 58 versículos a esta historia, hermanos. Qué interesante tiene esto para nosotros en este día, porque nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este capítulo, ¿sabe quién apunta? Apunta a la obra y la persona de Cristo Jesús. Amén. Apunta a Cristo. Quiero que nosotros veamos hoy por las Escrituras que David era una sombra de una realidad mayor que tiene un cumplimiento perfecto. Era una sombra en el Antiguo Testamento que tiene un cumplimiento perfecto y mayor. En el Nuevo Testamento, la realidad es Cristo, hermanos. Cuando nosotros vemos un poco el contexto de todo este pasaje bíblico, si ustedes ven el capítulo 16, hermanos, se nos mencionan dos cosas. Primero, que hay un ungimiento de un hombre llamado David, se nos menciona, ¿verdad? Hay un ungimiento de un hombre llamado David. Él está cuidando las ovejas de su padre, mientras sus otros hermanos, 7 hermanos, que son hombres fuertes, guerreros, ¿verdad? Muchos de ellos, y que son valientes. Va Samuel a ungirlos porque Dios ha desechado al rey Saúl, hermanos. Él va a buscarlo y cuando están ahí le dice el Señor que se prepare, que vaya a la casa de Isaí ahí en Belén, que diga que van a ofrecer un holocausto al Señor y el trabajo que va a hacer es ungir a uno de los hijos de este hombre llamado Isaí. Pero cuando él llega ahí, hermanos, comienzan a pasar en fila cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y el Samuel en su corazón decía, este es, ¿no? Porque este es fuerte, este es valiente. Y en el versículo 7 del capítulo 16 dice que el Señor le dice a Samuel que no mire la apariencia, ¿no? El parecer de la hermosura, la fuerza, los brazos, ¿verdad? El pectoral, que no mire la corpulencia que tiene el cuerpo de estos muchachos, ¿no? Sino que él se sorprende por la estatura de ellos, se sorprende por lo fuertes que son ellos, porque a diferencia de él, dice que él no ve lo que los hombres ven, ¿no? Los hombres ven lo de afuera, pero él mira el interior, él mira el corazón. Entonces, en ese sentido, hermanos, llegan y están todos los muchachos y le dicen, no, tú tienes que tener uno más, ¿no? Pues hay uno que está por ahí, ahí cuidando las ovejas, ese es David, mándamelo a llamar y aquí no vamos a comer hasta que no, ves, ahí va ese muchacho. Llega David, ¿verdad? Y cuando lo mira, dice, hermanos, la escritura que era hermoso, sí, era rubio él, hermanos, y era de buen parecer, era bien presentable el muchacho, y cuando estaba ahí el Señor le dijo que no dudara, que el cuerno lo vertiera sobre ese muchacho. Él era el que había ungido por rey de Israel, siendo aproximadamente, hermanos, entre 16 y 17 añitos de edad. En ese tiempo, hermanos, el Señor lo aparta para el ministerio. Entonces, en el verso 13, ¿verdad? Samuel dice que tomó del 16 el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y de aquel día en adelante el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, dice, ¿verdad? Donde él había venido. Entonces, a partir de ahí, hermanos, nosotros vemos que Saúl está siendo atormentado por un espíritu maligno que había venido de parte del Señor, y el único momento en el que él encontraba consuelo y descanso, hermano, era que David tocara el arpa en su palacio, ¿verdad? Entonces, entre el capítulo 16 y 17, ese es el contexto que nosotros estamos teniendo, y nos dice la palabra, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 17, que hubo ese conflicto que ha existido ya por varias décadas entre los filisteos y los israelitas, hermano, y los filisteos se juntaron con el ejército para la guerra, dice, y se acamparon en un lugar llamado Soco, que es un territorio perteneciente a Judá, y acamparon ahí, hermanos, entre Soco y Azteca, dice, en Fedes Damín, y también Saúl, el rey, con todos los hombres de Israel, con todo su ejército, hermanos, se juntaron y acamparon, dicen, en un valle que le conoce la escritura como el Valle de Ela, y se pusieron en orden de la batalla, hermanos. Estaba un ejército frente al otro y el valle en medio de ellos, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, hermanos, que en medio de toda esa situación, en el versículo 4, se presenta una persona que dice la escritura, un filisteo, salió del campamento, y la escritura le denomina un paladín, hermanos. Este es un campeón, ¿ok? Este es un guerrero, hermanos, que es el mejor de ellos, el más fuerte, que tiene trae un desafío al pueblo de Dios y le dice, no es necesario que nos matemos entre todos, yo voy a pelear por mi pueblo y yo necesito que ustedes manden a su mejor guerrero para que pelee conmigo. Y aquel que someta a su enemigo, entonces van a ser esclavos, ¿no? Van a ser sirvientes del ejército que sea vencedor o de aquel que representa. Y aquí yo quiero hablar, hermanos, en esta primera parte, en estos versos que he tratado de llegar, hermanos, un poco casi hasta el versículo 11, porque después de esto, al escuchar ellos el anuncio
La Escritura lo que nos dice es que el pueblo entra en mucho temor, incluso el rey Saúl, hermanos, sí, que era de los más altos, hermanos. La Escritura dice que Saúl era uno de los que sobrepasaban de los hombros para arriba al hombre más alto en Israel, hermanos. Sí, era el hombre más corpulento. Dice que él era uno de los que tuvieron mucho temor. Ahí lo dice el versículo 11. Cuando escucharon esas palabras, se turbaron mucho. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros veamos todo esto y que nosotros veamos lo que implica en la Biblia, hermano, la representación. Esa palabra es muy importante porque aquí nosotros vemos a dos hombres que van a entrar en representación de dos pueblos. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 2, hermano, donde la palabra nos habla de esto, de la representación. Esta es una teología muy importante, hermanos. Si nosotros no entendemos esto, entonces nunca vamos a ver a Cristo en ninguna parte de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos da una pista de esto que tiene que ver con la representación. En el capítulo 5, en el versículo 2, hermanos, la palabra nos dice así que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, que se refiere a Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice ahí. Entonces aquí nosotros vemos lo que se conoce, hermanos, como la cabeza federal, la representación. Allá en Adán todos nosotros pecamos. Yo no cometí el pecado que cometió Adán, pero todos nosotros somos culpables y reos de ese pecado que cometió Adán o que cometieron nuestros primeros padres, lo que en la teología sistemática se conoce, hermanos, como el pecado original. Amén. Lo que se conoce como el pecado original. Pero también ahí en ese capítulo 5, en el versículo 19, hermanos, se nos menciona un poco sobre esto. Dice, porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, esa desobediencia fue la de Adán, así también por la obediencia de uno, dice, hermanos, que fue la obediencia perfecta de Cristo, los muchos, dice, amados hermanos, será constituidos justos, dice. Entonces ahí nosotros vemos esa representación y aquí nosotros vemos, hermanos, que Israel no necesitaba más valor en ese momento, ¿no? Ellos lo que necesitaban ante las circunstancias que estaba pasando era un representante, alguien que se levantara y los representara a ellos. Y nosotros tampoco, hermanos, no necesitamos simplemente, perdón, un esfuerzo humano, más esfuerzo humano. Lo que nosotros necesitamos es un representador, necesitamos un salvador, necesitamos a alguien que se pare por nosotros, hermanos, y nos ayude en el gran problema que nosotros estamos metidos, en el gran lío que nosotros estamos metidos. Y obviamente sabemos, hermanos, que cuando la Biblia habla de gigante aquí, hermanos, pues muchos tratan de ver a los gigantes en muchas cosas. Algunos dicen que los gigantes son los temores, otros dicen que los gigantes pueden ser los problemas económicos, ven los gigantes de muchas maneras, tratan de hacer esas analogías con los gigantes, pero el verdadero gigante, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar es el pecado, Satanás, la muerte, la ira de Dios. Eso es lo más gigante, hermanos, que ningún hombre puede librarse por su propia fuerza. El único que lo puede hacer y lo pudo hacer fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es donde nosotros vemos la representación de lo que implica esta pequeña sombra que era David, hermanos, hablando en un panorama mayor de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros vemos de los versículos 17 al 40, ahí en 1 Samuel 17, ¿verdad? Nosotros vemos que Isaí le manda a David que lleve alimentos, que lleve comida, ¿verdad? Que lleve víveres, que lleve algunas cosas a sus hermanos que estaban ahí. La Biblia dice que eran 3 hermanos, el mayor, el primogénito, Eliab, el otro era Abinadab y el otro era Sama. Estos eran los 3 hermanos de David que posiblemente, hermanos, pues estos hombres eran ya mayores de 20 años porque la ley del Antiguo Testamento decía que para que un hombre fuera guerrero dentro del pueblo tenía que cumplir 20 años al menos, ¿no? Entonces, David todavía no había cumplido esos 20 años, por eso tenemos esa aplicación, ¿verdad? De que su vida estaba aproximadamente entre los 16 y 17 años. Y David, dice la Escritura en el verso 14, que era el menor. Entonces, ellos, los 3 estaban con Saúl, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, que había ese filisteo que, dice la Escritura, que por 40 días, hermanos, dice, ¿verdad? Versículo 16. Tarde y mañana, hermanos. Aquí prácticamente lo que estamos viendo es el diluvio otra vez, ¿verdad? 40 días y 40 noches les llovió. ¿Se acuerdan ustedes? Así como en los días de Noé, le vuelve a caer otro diluvio y ese diluvio, hermanos, es ese enemigo que tienen, ¿verdad? Es muy fuerte, hermanos, y yo quiero que nosotros veamos, hermanos, que la Escritura nos menciona aquí en los versículos 5 cuál era la armadura que tenía este hombre, y dice que ese paladín en el versículo 5 tenía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, hermanos, y era el peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce, dice. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce sobre su hombro. Hermano, aquí lo que la Escritura nos dice, hermanos, es que este hombre traía una armadura que era una especie de capas y capas
de metal, ¿no? De bronce, sobre todo ahí, sobre su cuerpo, sobre sus piernas, esa parte que dice, eran unas especies de espinilleras que tenía él para la protección, hermanos. Imagínense usted, aquellos que les gusta jugar el fútbol, enfrentarse con una persona que lleve unos protectores que no sean plásticos y acolchonados, sino que sean metálicos. Imagínense usted, pues le pega con el dedo, hermano, seguro se lo va a reventar, le va a levantar la uña. Ahora, cuanto y más, hermanos, ir a una batalla con un guerrero imponente como él, hermanos. Lo interesante de esto, hermanos, es que el peso de lo que él traía sobre sí, hermanos, era aproximadamente entre 55 y 60 kilogramos. Estamos hablando entre 125 y 130 libras, era solamente lo que él pesaba, sin dejar de un lado, hermanos, y olvidar, ¿verdad?, la estatura que él tenía, que era aproximadamente como 9 pies de altura, aproximadamente. Esa era la estatura de este hombre, hermanos. Y la escritura muestra un detalle en el versículo 7. Dice que la lanza que él tenía, dice, tenía un rodillo de telar, dice, hermanos, que era de hierro, dice. Y la lanza era de 600 ciclos de hierro, dice. Perdón, sí, de 600 ciclos de hierro. Y no solamente eso, sino que llevaba un escudero, ¿verdad?, delante de él. Ojo con eso, hermano, porque ese rodillo de telar, hermanos, lo que está diciendo es cuánto pesaba la punta de la lanza que él llevaba. Y era aproximadamente, hermanos, entre 14 y 16 libras lo que pesaba esa punta de esa lanza que él llevaba. La escritura da el detalle de esa, de lo que estaba ahí, hermano. Entonces, lo que nosotros vemos, hermanos, es que esta cosa está difícil. Es un tanque de guerra con el que se va a encontrar David ahí, hermanos. Un hombre este, sumamente increíble, ¿no? En cuanto a la manera en que es un guerrero de su juventud, no es alguien que está ahí como novato, ¿verdad? Y se presenta David, hermanos, ahí, ¿verdad? Hay una situación entre el pueblo. Él comienza, Saúl, a decir, hermanos, que él va a hacer algunas cosas para aquel hombre que sea valiente y se enfrente ante este gigante. Y una de las cosas que va a hacer es que a su hija la va a dar por matrimonio, ¿verdad? Otra de las cosas, hermanos, es de que no va a pagar impuestos, no va a pagar ningún tributo al rey, ¿no? Y David escucha todas estas cosas, hermanos, y él ahí pregunta en el versículo 26, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Dice ahí. Yo quiero que ustedes noten ahí algo interesante, hermanos, porque aquí David, hermanos, el celo que tiene es el mismo celo que tiene el Señor ahí en el Nuevo Testamento cuando él ve la casa de Dios, ¿se acuerdan? Que está rodeada, ¿no?, de aquellos que están vendiendo los animalitos para el sacrificio, y él siente y dice que el celo por su casa lo consume y toma aquel látigo, ¿no?, y comienza a sacar a todos aquellos cambistas y los que vendían y hacían negocio de la casa del Señor. Ese mismo celo del Señor es el mismo celo que tiene David, porque David no está preocupado, hermanos, por Saúl. Él no está preocupado solamente por el ejército de Israel, él está preocupado por el Dios que ellos están, hermanos, representando ahí en ese lugar. Así que es el celo por el Señor, hermanos. Y aquí en el versículo 25, la escritura nos dice, hermanos, en la segunda parte, él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey se le enriquecerá con grandes riquezas, dice. Es una de las primeras cosas. Él le dará a su hija y eximirá los tributos de la casa del Padre en Israel, dice. Eran 3 regalos, 3 premios, ¿no? Y hermanos, no había ninguno, no había ningún valiente que hiciera todas estas cosas, pero yo quiero, hermanos, que nosotros miremos un poco el contraste, sí, a lo que referente a David. David llega, hermanos, no como un guerrero, él llega como un pastor de ovejas. Justamente el hermano ahí, en el versículo 28, dice que cuando Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres escucharon lo que decía David, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá y por qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Aquí casi menospreciándolo, ¿no? Ese es tu trabajo, ¿qué es lo que tienes que estar haciendo aquí? Buscando el peligro. Y le dice, conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David dice, pero ¿qué he hecho ahora? Lo que tú estás haciendo es hablar por hablar, porque tú no conoces cuáles son las intenciones de mi corazón, prácticamente lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos, hermano, que él se acerca como un pastorcito, como un servidor. Él, en obediencia a su padre, lleva el pan a sus hermanos. Él es despreciado por sus hermanos, él es rechazado por Eliab. Y aquí nosotros vemos cómo el contraste de esta vida de este hombre en este punto apunta totalmente a Cristo, porque cuando nosotros vemos, hermanos, ese contraste, mientras Israel ve, hermanos, el tamaño del gigante, el pueblo de Israel ve, el ejército de Israel ve, ¿sabe qué es lo que ve David? David lo que ve es la gloria de Dios únicamente. Él lo que recuerda es cuando el Señor lo libró del oso,
cuando el Señor lo libró del león, cuando estaba uno de esos en peligro, una de sus ovejitas, y él iba y las tomaba. Y él dice, no fue mi fuerza, no fue que yo tenía la capacidad de hacer, sino que Dios me libró, dice él, de las garras del oso y del león. Y ahí nosotros vemos él atribuyéndole la gloria al Señor. Y mientras Saúl confía en sus armas, ¿por qué? Porque Saúl, vimos en la lectura que él le dice, ponete esto, ¿no? Ponete mi armadura, yo no estoy acostumbrado a caminar con esto, es demasiado peso para mí, esto no es lo mío. Y él se va, hermanos, con lo que sabe, con lo que tiene en sus manos, que es, hermano, una onda, un zurrón junto a su cintura, ¿no? Que es ese saquito pastoril, hermanos, donde se pueden guardar algunas cosas. Él guarda 5 piedras, hermanos, que por cierto, esas piedras, muchos han alegorizado sobre esas piedras, algunos ven muchas cosas en eso, pero el centro de la escritura, el centro del mensaje no es ese, así que no nos vamos a detener exclusivamente en las piedras, porque son piedras que él tomó, hermanos, para hacer una misión nada más. No hay ningún mensaje oculto, no hay nada debajo de las capas de esa, como una enseñanza espiritual que se quiera aprender en ese particular de las piedras, hermanos, que mientras David confía solamente en el Señor, Saúl confía en esas armas que tiene, y mientras otros recuerdan el poder del gigante que está ahí amedrentando a los hermanos, lo único que recuerda David, ¿sabe qué es? Es la fidelidad de Dios, de lo que él ha hecho en su vida, en los momentos pasados. Y ahí David dijo, hermanos, si Jehová me libró del oso, si Jehová me libró del león, también me librará de las manos de este filisteo incircunciso. Y esa palabra es muy interesante, muy importante, porque aquí lo que está haciendo referencia a David, hermanos, es que el Dios de Israel es el Dios, el pueblo al que él pertenece es el pueblo del pacto, al pueblo con el que Dios hizo un pacto allá en el Sinaí, hermanos, para cuidarlos, ¿no? De manera especial. Obviamente nosotros sabemos que el cuidado del Dios para este pueblo es para su remanente, ¿no? Es para el remanente que él ha escogido por gracia, que siempre ha preservado desde el principio por su amor y por su fidelidad. Aquellos hermanos que viven en la obediencia y en los mandamientos de Dios, esos son los que son parte del pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Y ese pacto, hermanos, es un pacto que se va ratificando poco a poco, como lo hemos venido viendo en los estudios de los viernes, pero ese es un pacto de redención, hermanos, que se firmó desde antes de la fundación del mundo, donde Dios ha elegido a un pueblo, hermanos, que está compuesto de judíos y gentiles. Esos son el pueblo que pertenece al pacto, ¿sí? Y ese pacto ha sido ratificado en el Nuevo Testamento con la sangre del Cordero de Dios, de tal manera que todo aquel que vio al Hijo, así como veían a la serpiente en el desierto, dice que tiene vida eterna. Todos esos que pertenecemos al pacto, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, tenemos ese cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Así que aquí su fe, hermanos, no consiste en que Él ignora el problema es grande, ¿no? Sino que su fe consiste en que Él conoce a Dios, Él ha caminado con Dios, Él sabe lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Entonces, de los versículos 41 en adelante, hermanos, Él comienza a mencionar un poco y examinando un poco cómo se desarrolla ahora la batalla, hermanos. Como les digo, no quiero dedicar mucho tiempo en esas 5 piedras porque el texto de esas 5 piedras nunca fue explicado. La escritura no dice qué implican esas 5 piedras, solo fueron 5 piedras que tomó del arroyo donde él estaba. Y una de las declaraciones interesantes, hermanos, es que en el versículo 43, hermanos, en el 41, 42, él ve a David y lo desprecia totalmente, ¿no? Un muchacho, imagínense ustedes, decimos nosotros en Nicaragua, un muchacho mocoso que se le va a parar a un adulto, ¿verdad? Y que lo quiere, como decimos nosotros, increpar, ¿verdad? No, pero qué falta de respeto es esto. Y él le dice, pues, ¿pero qué? ¿Yo soy un perro acaso que vienes a mí con piedras y palos? Le dice, para ahuyentarme, me vas a traer unas piedras así, ¿no? Y dice, hermano, oiga, que los maldijo en el nombre de sus dioses. Dice, aquí yo quiero detenerme un poquito, hermano, porque esta batalla, hermanos, pues nosotros la vemos, ¿no? Se están peleando 2 ejércitos, Israel y el pueblo de los filisteos. No solamente es una guerra por decir que es una guerra, sino que aquí hay algo que está detrás de todo eso, hermanos, y detrás de toda esa guerra física que nosotros vemos, también hay una batalla espiritual, porque aquí, hermanos, lo que se está tratando de mostrar es quién es el verdadero Dios. Sí, se está tratando de mostrar si el Dios de los filisteos, sí, es el verdadero Dios o el Dios de Israel es el verdadero Dios. Así que no solamente una simple batalla, hermanos, sino que está todo ese contexto también, esa situación. Y vemos esa declaración, ¿verdad? Él le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, le dice David, ¿verdad? En el versículo 45 le dice el filisteo, mas yo vengo a ti, ¿cómo le dice? No vengo en nombre de mi fuerza ni de lo que yo he aprendido, no vengo por mi sabiduría, porque soy ágil, porque soy más rápido que tú. No, dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Oiga lo que dice,
a quien tú has provocado, dice. Él no está pensando en la vergüenza del pueblo, no está pensando en la vergüenza de Saúl, él no está pensando en el miedo que tiene la gente, él está pensando en la gloria de Dios, amados hermanos. Él está pensando, hermanos, oiga, hermanos, en la reputación del Dios al que ellos adoran, el Dios verdadero, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, el Dios que le dio las promesas, los pactos, ¿verdad? El Dios que le dio la circuncisión, el Dios que le dio el maná en el desierto. Él está pensando en el Dios que ellos adoran. Así que no solamente el orgullo que él tiene, la soberbia, como decía el hermano allá más atrás, su hermano decía, la malicia y la soberbia que él tenía. No, hermanos, él está viendo que están ofendiendo la gloria del Dios de Israel. Eso es lo que está pasando. Y ante esa situación, hermanos, después dice la escritura, nos vamos a dar cuenta que al menos hay algunos de los profetas que nos mencionan que esta cuestión no es con espada ni con ejército, ¿se acuerdan ustedes? Sino es con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la batalla le pertenece al Señor. Y si nosotros vamos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 14, cuando Moisés está a punto de pasar el mar rojo con el pueblo, el Señor le dice que ¿por qué clama a él? Le diga al pueblo que marche, y él da una promesa y le dice, Jehová peleará por ustedes, le dice Moisés al pueblo. Jehová peleará por vosotros. Oiga esa promesa, hermano. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es, hermano, la providencia del Señor. Y aunque las cosas nosotros no sabemos por qué están pasando, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Enfermedades que nos digan, enfermedades que estemos pasando, situaciones difíciles que estemos pasando. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos, pateamos, nos revolcamos, hermano. No entendemos, sufrimos, hermano. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y ante esas situaciones difíciles que puedan estar pasando a nuestro alrededor, el desafío de nosotros es confiar exclusivamente en la gracia de Dios. Que como le dijo a Pablo, hermano, ante aquella circunstancia del aguijón que él tenía, la gracia de Dios es suficiente, hermanos, para cada uno de nosotros. Que la gloria sea para Dios. Así que la victoria del Señor, hermanos, aquí yo quiero recordarles, hermanos, que toda la gloria le pertenece a Dios. Toda la victoria, hermanos, que fue obtenida por David, no fue David el que fue exaltado, hermanos, fue el Dios de Israel que fue exaltado para manifestar ese nombre santo de nuestro Dios. Y aquí yo quiero entrar un poco ahora, hermanos, a cómo, qué tiene que ver Cristo ahora con todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver Cristo con la batalla que pasó hace mucho tiempo allá? Y hermanos, aquí lo que quiero que nosotros veamos, hermanos, al hablar del representante, es que Cristo es nuestro representante. Y aquí nosotros vimos a David que peleó solo. Si hacemos un contraste entre los dos, nosotros vemos que Israel no levantó ni una sola espada, hermanos, para esta batalla. Nosotros vemos que él no huyó, ¿sí? Ese hombre que se levantó no huyó, él no apartó nada, ¿sí? a la victoria, no aportó nada a esa victoria. El pueblo de Israel lo único que hizo fue observar lo que estaba pasando y los escribas estaban dándose gusto ahí, narrando todo lo que pasaba en los detalles de la batalla, ¿verdad? Y cuando David venció, hermanos, todo el pueblo disfrutó de esa victoria. Y ¿sabe qué es lo que pasó? Que persiguieron a estos enemigos como nunca antes. Y ahí, más adelante, nosotros vemos que al terminar esa batalla, al venir a él, al lanzar la piedra, hermanos, y ir en la dirección en la que había cierta debilidad, ¿no? En el casco de este hombre, la piedra prácticamente, hermanos, perforó el cráneo de este hombre. Pero usted no vaya a creer, hermanos, que solamente es que David tenía puntería, hermanos, es que la mano de Dios estaba involucrada en ese asunto. Y a mí me recuerda mucho al libro de los jueces, cuando se menciona que habían aquellos 700 hombres, ¿se acuerdan? Que eran zurdos y lanzaban con onda, dice la escritura. Y ellos al lanzar, hermanos, no erraban un cabello, eran francotiradores, no eran snipers estos hombres con la onda. Pues David era uno de esos también, hermanos, pero era porque Dios tenía un propósito y la gracia de Dios estaba con él. Y tomó una sola de las piedritas, de las 5 que tenía en su saco pastoril, la arrojó ahí, hermanos. Nosotros vemos que pasó, el hombre cayó, cuán grande era su peso, cayó, tomó la misma espada, hermanos, y como lo dijo, le daré tu carne a las aves de los cielos, cortó la cabeza, dice, hermanos, y el pueblo enemigo, el pueblo de los filisteos, cogió gran temor. Huyeron, hermanos, y corrieron como nunca habían corrido. ¿Sabe qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cogió el valor que nunca habían tenido. Lo persiguieron, hermanos, y viendo yo un poco qué tanto fue la distancia que lo persiguieron, hermanos, los persiguieron casi 10 millas, hermanos. Casi 10 millas persiguieron a esa gente cuando comenzaron a correr de un valle a otro hasta que los alcanzaron. Y obviamente vemos lo que narra más adelante la historia, ¿verdad? Algo interesante, hermanos, es que dice que David guardó el espada, ¿se acuerdan ustedes? La espada y todas esas cosas de las herramientas de
el filisteo, y más adelante cuando nosotros vemos la historia de David que está siendo perseguido por sus enemigos, ¿se acuerdan? Que uno de los sacerdotes del Señor le dice, no tenemos ninguna otra espada, solo esta espada, ¿no? La espada con la que tú mataste al filisteo Goliat, y esa espada fue la que le sirvió a Saúl en el momento que él está huyendo por sus enemigos. Entonces, aquí yo quiero que nosotros veamos, hermanos, que cuando David venció, todo el pueblo disfrutó esa victoria, ¿verdad? Como nunca antes la habían tenido, como consiguieron esa victoria. Y aquí, hermanos, como le digo yo, donde se lleva a cabo una de las doctrinas importantes, fundamentales en la palabra del Señor, que tiene que ver con la palabra, con la representación federal. Eso es algo que nosotros tenemos que recordar, y esa palabra federal, hermanos, lo que implica es pacto, ¿sí? La persona que está involucrada con un pacto, ¿sí? Y en las escrituras, hermanos, siempre Dios trata con la humanidad por medio de representantes de un pacto. Siempre nosotros lo vemos, es decir, que un hombre actúa en nombre de muchos y las consecuencias de las acciones de ese hombre se atribuyen a todos aquellos que él representa. Por eso Adán, en Romanos 5, ¿verdad? Cuando pecó, no pecó solamente él, sino que nos arrastró a todos nosotros en ese pecado también, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y todos nosotros pecamos allá en Adán, como él representándonos como cabeza federal. Y ¿por qué nosotros, la pregunta es, ¿por qué nosotros nacemos pecadores? ¿Por qué nosotros nacemos pecadores? Es que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Por esa es la razón que todos nosotros somos culpables, somos reos del juicio de Dios. Por eso, ojo con esto, hermanos, no hay ni un solo inocente. Todos nosotros lo que merecemos es el castigo de Dios, y por eso Cristo vino para librarnos de la ira de Dios, de la condenación eterna, del infierno, del lago de fuego posteriormente, hermanos. Entonces, Dios envía a ese nuevo representante, y aquí aparece, hermanos, la gloria del evangelio, la gloria de la buena noticia, donde Dios no deja a la humanidad representada únicamente con ese Adán del Antiguo Testamento, hermanos, sino que aparece el segundo, que es Jesucristo. Y así que aquella culpa que se nos fue trasladada a nosotros, se nos fue acreditada, o diríamos nosotros en un aspecto legal, se nos fue imputada a nosotros de Adán, esa culpa. Ahora, hermanos, en la justicia de Cristo, la vida que Cristo vivió íntegra delante del Padre, todos aquellos que acudimos a Cristo con fe, amados hermanos, esa vida que Cristo vivió, el Señor nos la acredita a nosotros, nos la imputa a nosotros, a todos aquellos que creemos en Él, de tal manera que no somos justificados, hermanos, porque nosotros hayamos vivido perfectamente, no, somos justificados por lo que Cristo hizo en nosotros, somos justificados porque Cristo obedeció perfectamente en el lugar que usted y yo nos correspondía, tomó nuestro lugar. Y esto lo vuelve a explicar Pablo muy claramente. Creo que vayan a 1 Corintios 15, hermanos, 21 y 22, y Pablo escribe así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice 1 Corintios 15, 21 y 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Pero ya sabemos nosotros que para estar en Cristo hay un requisito, hermanos, lo que nosotros conocemos como el medio instrumental, que es la fe. Para estar en Cristo se necesita creer en Él. No solamente es confesar con nuestros labios que tenemos al Señor. Y aquí nosotros vemos ese contraste maravilloso, hermanos. En Adán nosotros lo que recibimos fue culpa, condenación, ¿no? Fue la muerte, hermanos, que era un enemigo gigante, ¿sí? Gigante, más gigante que Goliat, amados hermanos. La muerte, la condenación, la culpa, ¿verdad? Y en Cristo, ¿qué recibimos nosotros? Recibimos justicia, recibimos reconciliación con el Padre. Sí, recibimos la vida eterna, ¿no? Recibimos paz con Dios. Entonces, toda la historia de la redención gira alrededor, hermanos, de esos dos hombres. No hay un tercer hombre. O estamos en Adán o estamos en Cristo. No, no hay otra cosa. Como la Escritura siempre muestra, ¿no? Ese famoso dualismo, solo hay dos cosas: el cielo o el infierno, la puerta estrecha, la puerta angosta, el camino ancho, el camino angosto, ¿sí? Los dos cimientos, sobre la arena, sobre la roca, no hay otra más. Y aquí se nos muestra también eso también, hermanos, de la representación en Adán, en la cual todos nosotros estamos, pero para todos aquellos a los cuales Cristo les da vida eterna, se necesita el requisito de acercarse a Él en arrepentimiento y en fe. Y esto es exactamente lo que nosotros vemos ahí con David, hermanos. Cuando volvemos al valle de Ela otra vez, allá, a la escritura que estamos estudiando, vemos que el que baja solo a ese valle, hermanos, es David. Nadie más baja con él, nadie más lo acompaña. Todo Israel permanece atrás, lo está viendo. Y cuando David vence, hermanos, Israel vence también, vence con él, ¿no? Y triunfa. Cuando David triunfa, todo Israel triunfa. ¿Por qué, hermanos? Porque David peleaba como un representante del pueblo de Dios. Y eso es precisamente el cuadro que el Espíritu Santo nos
nos quiere guardar en nuestra mente para prepararnos para Cristo, hermanos, en este pasaje del Antiguo Testamento, de Primera de Samuel, capítulo 17, porque nosotros vemos que en Hebreos 2, capítulo 14, hermanos, el más gigante, el gigante más grande que Goliat, el gigante más grande que David venció, hermanos. El verdadero enemigo que nosotros teníamos, hermano, era la muerte. Un enemigo ante el cual ningún hombre en esta tierra, sea emperador, sea rey, sea lo que sea hermanos, religioso o lo que sea, ha podido vencer la muerte, Satanás, el pecado. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, dice, oiga hermanos, por medio de la muerte, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Esto era el diablo, hermanos, el enemigo más grande, hermanos, el gigante más grande que ninguno de nosotros jamás íbamos a poder vencer. El Señor Jesucristo lo venció por nosotros. Un día nosotros vamos a partir de esta tierra, si el Señor no ha venido por su pueblo, y bajaremos a un sepulcro, amados hermanos. Pero la promesa que nosotros tenemos, hermanos, es que Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así que esa promesa gloriosa que ningún hombre pudo vencer, ¿no? Ese enemigo tan gigante que era la muerte, hermanos. Cristo murió, lo venció. Pablo también lo menciona en sus cartas, hermanos, que él triunfó sobre las potestades y los principados, los expuso públicamente en la cruz del Calvario, y aquella carta de decretos que nos era contra nosotros, que nos culpaba, que nos sentenciaba, ese decreto legal donde merecíamos el castigo del Señor, ahí en la cruz del Calvario, Cristo crucificó toda obra de maldición, hermano, en contra de nosotros. Y como dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo no hay condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ojo, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Hermano, ¿no le parece impresionante, no le parece fascinante esta noticia de saber, hermanos, lo que el Señor Jesucristo, por amor a sus enemigos, hermanos, lo que ha hecho con nosotros, de darnos la victoria, hermanos, en Cristo Jesús? Es extraordinario, hermanos. Así que, así como David descendió solito a ese campo de batalla, el Señor descendió también solito a este mundo, hermanos, ¿sí? A ser vituperado por los hombres en semejanza de un hombre pecador como nosotros. Él descendió al campo de batalla, tomó nuestra naturaleza, enfrentó al enemigo que nosotros jamás hubiésemos podido vencer. ¿Y sabe qué hizo? Lo derrotó ahí en la cruz del Calvario, hermanos. Y no solamente eso, sino que lo hizo por nosotros también. Y ahí, como les digo, Pablo nos muestra eso en Colosenses. Así que en esa apariencia, hermanos, de debilidad, la cruz parecía una derrota. Estaban matando al Hijo de Dios ahí, hermanos. Pensaban que se estaban deshaciendo de él, incluso los religiosos de la época, hermanos. Cuando vemos los discípulos, ¿qué pasó? Los discípulos huyeron, hermanos, tal cual en el campo de Ela, los israelitas estaban haciendo. Todos se fueron, se esparcieron. Como ovejas que no tienen pastor, cada cual cogió por su camino. Naturalmente lo hacemos todos los hombres, pero en el día que toman al monte, el Señor en el monte de los olivos, en el Getsemaní, todos los discípulos huyen, él queda solo, hermanos. Los enemigos se están celebrando, los discípulos están oyendo. Seguramente Satanás pensó que había vencido, que estaba logrando su cometido, pero, hermanos, en realidad la cruz era el momento definitivo de la victoria de nuestro Dios por el pecado. Y así como David usó, hermanos, la espada de Goliat, ¿se acuerdan ustedes? Para cortar la cabeza, el Señor Jesucristo, Dios usó la misma muerte con la que querían, hermanos, o intentaban destruir, hermanos, el plan del Señor. Utilizó ese mismo mecanismo para destruir por medio de la muerte, dice la Escritura, al que tenía el imperio de la muerte. Ven, hermanos, como todo apunta solamente a Cristo. Ven como nosotros, si tenemos a Cristo como el centro de todo lo que el Padre nos va a enseñar, hermanos, siempre lo vamos a encontrar de una u otra manera en el Antiguo Testamento, y podemos revisar muchos pasajes del Antiguo Testamento. Yo solo quiero ver a Cristo en el Antiguo Testamento y gozarme en lo que el Señor ha hecho por lo suyo, gozarme en lo que el Señor ha hecho por su pueblo, hermanos. Compartirlo con ustedes, hermanos, y que veamos la gloria del Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Así que, queridos hermanos, aquí está la diferencia grande entre el Evangelio y toda religión. La religión nos dice, pelea más, ¿sí? Lucha por tus sueños. Enfrenta a tus gigantes, fuérzate más, vence a tus gigantes. Pero el Evangelio dice, hermanos, hubo un hombre que peleó por ti. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Sí? Cree en Él, vive para Él, glorifícalo a Él. Eso es lo que nos enseña el Evangelio.
Y ese hombre, hermanos, es Jesucristo. Él vivió la vida que usted y yo nunca vamos a poder vivir. Todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, lo que le pide a la gente que viva en sus mandamientos. Tarde o temprano, ¿sí? Nosotros quebrantamos esos mandamientos, hemos quebrantado esos mandamientos múltiples de veces. Por eso necesitamos a ese Redentor, necesitamos a ese representante que es Cristo el Señor, ¿verdad? Así que la pregunta, hermanos, de 1 Samuel 17 no es si somos como David. Esa no es la pregunta hoy, hermano. No es si somos como David. La pregunta verdadera es si estamos unidos al verdadero David, que es Cristo Jesús el Señor. Estamos unidos al verdadero David, porque si nosotros estamos en ese David verdadero, hermanos, que es Cristo el Señor, sabe que la victoria es segura, porque su victoria, la victoria de Cristo es tu victoria y es mi victoria solamente en Cristo Jesús. Y si usted y yo estamos unidos a Cristo, la justicia de Cristo es su justicia y es mi justicia también. Si usted está unido a Cristo, la vida de Cristo es su vida y es mi vida también. Y eso se lo debemos, hermanos, únicamente a la gloria y la gracia del Evangelio predicado por estos santos apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que al terminar este pasaje bíblico, hermano, y para concluir, yo quiero que la pregunta de este capítulo no sea, ¿cómo puedo ser más valiente yo? No quiero que nos preguntemos eso, ¿cómo puedo ser más valiente yo? La verdadera pregunta es, ¿estoy unido por la fe a ese verdadero rey, hermanos? Estoy unido por la fe a ese verdadero representante que es Cristo, hermano, porque solamente quienes están unidos a Cristo, hermanos, ojo con esto, solamente los que están unidos a Cristo son los que participan de su victoria. Ninguno otro que esté fuera de Cristo, separado de Cristo, nada podemos hacer, hermanos. Separado de Cristo nos secamos, nos marchitamos, así Él es la raíz de todas las cosas, Él es la raíz de David, la raíz del linaje de David, y en la analogía que nos presenta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, capítulo 10, Él nos dice, hermanos, que hay un olivo, pero ese olivo tiene una raíz de la cual se alimenta es Cristo, lo mismo que apunta a Juan capítulo 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos separados de mí, cortados de la savia que alimenta esa planta. No podemos llevar frutos, nada podemos hacer. Así que, porque Él ya venció, hermanos, y porque nosotros estamos unidos a Él como parte del pueblo de Dios, podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 8:37. Si usted busca ese pasaje bíblico, quiero que lo leamos todos juntos para finalizar este sermón de este día, hermanos, y podamos ver cuál es la razón por la que nosotros nos encontramos aquí, cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Romanos 8:37 dice, hermanos, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La gloria sea para nuestro Señor. Padre, venimos delante de tu presencia en este día, Señor. Gracias porque nos muestras a Cristo, Padre, en las Escrituras, una y otra vez, apuntando a Cristo, Señor. Te pido, Padre, que este sermón, Señor, sea de fortaleza, de alimento para nosotros, Señor, y que podamos ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo en las páginas de las Escrituras, Señor. Aplicarla a nuestra vida, Señor, y que esto sea un consuelo para nosotros, algo que nos dé fuerza, Señor, en la angustia, en las agonías, en las tribulaciones, en la enfermedad, Señor. En el momento bueno también tu palabra dice que todo tiene su tiempo, Señor. Hay tiempo de reír, de llorar, hay tiempo de entristecerse, como también hay tiempo para bailar, Señor. Hay tiempo para todo, Señor, para nacer, para morir, para recoger piedras, para esparcir piedras. Pues en el tiempo que sea, Señor, que aprendamos a contentarnos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, de tal manera que cualquiera sea nuestra condición y nuestra necesidad, podamos ser agradecidos contigo, Señor, que tu gracia es suficiente para nosotros. Y por eso quiero darte gracias, Señor, por la vida de la iglesia, por la vida de los hermanos, Señor. Sabemos, Señor, que te necesitamos cada día, que no somos perfectos, Señor, que necesitamos de tu amor, de tu abrazo. Que nos levantes, que nos tomes de tu mano cada día para caminar cada día en tus propósitos y en tu voluntad. Te pido, Padre, que tú alimentes nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.